Hola, muy buenas noches. ¿Cómo está la familia Fuente de Vida en San Alberto? Qué bueno que estás conectado y estamos esperando a los que se están apurando, pero gracias a Dios que ya estamos listos preparándonos para esta fiesta que es encontrarnos. ¿Cómo estás, Eli? Muy bien, Judith, ¿y vos? Muy bien, muy contenta porque hoy en la previa nos acompañan dos hermosos chicos de la iglesia que están acá acompañándonos, que ya lo pueden ver, aparte del muchacho que te acompaña a vos, ¿no? Bueno, sí, Que ya lo tenés reservado, sí, que es tuyo, sí. es tuyo. Pero estos dos muchachos, Yo Gastón diría, y Nacho. yo diría que son unos bombones. Bueno, la verdad que hemos tenido una hermosa semana, gracias a Dios. El martes fue una reunión de oración tremenda. Como dicen los chicos, explotó porque tuvimos a muchos hermanos, amigos que estuvieron participando de la reunión, de este momento de oración, de clamor como familia, como iglesia. Así que fue un tiempo hermoso y sabemos que el próximo martes también va a ser un día de gloria. Y el miércoles, ¿estuviste viendo la entrevista el miércoles, Eli? Estuvo fabulosa. Los comentarios que nos han hecho es de que fue de mucha utilidad para mucha gente y eso es lo que más nos interesa. Brindar un servicio, en este caso vos, Judith, un servicio a nuestra gente en la que pueda aprender y también hacer circular esa información a otros que lo necesitan. Es así, fue una entrevista a una mujer que está trabajando en el Ministerio Carcelario y realmente fue de mucha bendición. Y el jueves tuvimos el Sí, ¿Sabías qué? De Gustavo y con un colado con Esteban, pero también estuvo muy bueno, pero no nos queremos detener mucho en esto porque queremos que Gastón nos cuente algo que tiene para contarnos. sí, Contanos, Gastón. Hola, ¿cómo están? Soy Gastón, sí. para los que me conocen. La verdad que en este tiempo de cuarentena, la verdad que estuve, al comienzo de la cuarentena estuve muy alejado de Dios, estaba como alejado de Él. La verdad que iba cada vez peor, era cada vez más alejado de Él a lo que estaba de Él. Y en este tiempo me llegó a volver a encontrarme con Él. Y Y en este tiempo también, bueno, quería compartirle un versículo que me llegó justo en ese momento donde yo estaba re mal, estaba muy alejado de él, que bueno, se lo quiero compartir. Es Isaías 41:40, que dice, es muy conocido, dice, así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Y la verdad que decidí tomar este versículo para mi vida. Yo venía mal, venía alejado de Dios, pero este tiempo de cuarentena me llevó a volver a encontrarme con Él. Y dije, ¿cómo voy a tener miedo si Él está conmigo? Él es el que me sustenta, Él me cuida, Él me va a llevar a la victoria. Y Qué bueno, la hermoso. verdad que muy enganchado, cada vez quiero tratar más con él y bueno, eso es lo que en este tiempo de cuarentena me llevó a reflexionar, ¿no? Increíble. Muy buena, muy buena. Muy bueno, Gastón. Y esto después de este momento que has tenido donde esta palabra te la pudiste apropiar, eh, en los días sucesivos, ¿qué ha cambiado en vos? Y no, la verdad que antes por ahí
no oraba, y la verdad que ahora todas las noches me pongo a orar, le pido a Dios que me cuide, que Él esté a mi lado, sé que está Él conmigo en todo momento, pero le pido todos los días que me cuide, que me cubra, porque ahora en el trabajo, cuando salgo, y sé que Él está ahí siempre y me va a llevar a la victoria. Qué bueno. Realmente cuando el Señor sale a nuestro encuentro, a partir de ahí quedamos atrapados. No podemos dejar de volver a encontrarnos con Él. ¿Verdad, Eli? Es así. Al que le pide, yo le voy a dar, dice el Señor. El que busca, va a encontrar. Así que hiciste lo correcto, Gastón. La verdad que te felicitamos y deseamos que sigas así, en la búsqueda permanente de Dios, porque el que va a Dios, el Señor no lo deja solo. Muy Así bien. es, así es. Qué bueno. Qué bueno, gracias por compartirnos esto, Gastón, porque esto alimenta nuestra fe y nos da mucha alegría de ver cómo Dios está trabajando en nuestro medio. Nacho, ¿vos qué tenías para contarnos? Hola, ¿cómo están? Bueno, yo les quería contar mi testimonio de cómo fue que Dios me llamó, cómo fue la manera en que tuve mi primer encuentro con Dios, ¿no? De yo tomar mi decisión de empezar a seguir a Dios, pero de mi decisión propia, no de que mis padres me obliguen a ir a la iglesia, que me estén obligando a hacer ciertas cosas que yo no quería, ¿no? Y hace más de 2 meses tomé mi decisión de seguir a Cristo y reconocer, ¿no?, que Él es mi salvación. Y fue un día que yo estaba lavando los platos a la noche, estaba escuchando una predica de Barak, y Barak decía que nosotros abramos la puerta de nuestra casa para que invitar al Espíritu Santo que entre a nuestra casa, ¿no? Y fue como algo muy loco, y yo no tenía vergüenza, pero me di cuenta de que voy a tener vergüenza si estaba solo, no había nadie, estaba Claro. solo en mi casa, sí, y en este momento me quedé pensando, y bueno, lo dije por fe, fui a la puerta de mi casa y abrí, y le dije al Espíritu Santo que entre a mi casa, que lo quiero conocer, Amén. y cerré la puerta, seguí lavando los platos, y después puse un tema de Barak que se llama Entra a mi casa, el arca de tu presencia. Y terminó la prédica y puse ese tema. Y mientras escuchaba ese tema, cerré los ojos y estaba parado, ¿no? Estaba acá. Y me puse a orar y le dije al Espíritu Santo que lo quería conocer, que lo quería sentir su presencia. Y fue en ese momento que el Precioso. Espíritu Santo me tocó. Yo estaba orando con los ojos cerrados y detrás mío siento una luz muy blanca que fue como wow, me impactó mucho y no era la luz, la lamparita de mi casa, sino que era una luz muy blanca que no se puede explicar, y me di vuelta así como para mirar y ahí fue cuando me quebranté y me arrodillé y le pedí a Dios que me perdone, que me perdone por pecar, ¿no? Y fue en ese momento que tomé mi decisión de seguir a Cristo. ¿Por qué no voy a seguir si yo estando en Él me voy a sentir mejor? Voy a sentir una paz que no se puede explicar, ¿no? Y de ese momento empecé a tener mucha comunión con Dios y tomar mi decisión propia. Y de ese momento yo tuve mucha comunión con mi mamá, que fue que me ayudó mucho también. Y de ese momento hasta ahora tuve muchos encuentros con el Espíritu Santo. Dios me estuvo hablando de distintas maneras y fue como, wow, pasaron 2 meses nomás y Dios me habló muchas cosas, me dijo muchas cosas y fue algo muy bueno. Nacho, o sea que no solamente fue ese momento crucial donde vos sentiste la manifestación de la presencia y del poder de Dios ahí tan cerquita tuyo, sino que después otros días, en los días sucesivos, también has sentido la presencia de Dios cerca tuyo. Sí,
desde ese momento hasta ahora sentí como que el Espíritu Santo es mi amigo, que va conmigo a todo lado que voy, ¿no? Yo lo recibí como un amigo, y desde ese momento he sentido muchas veces la presencia de él. Él ya habita conmigo, ya está conmigo en todo momento. Y desde que me pasó eso, yo me siento muy débil ante la presencia de Dios, me quebranto muy fácil, tengo muchas cosas, me están pasando muchas cosas con Él, en la intimidad, y cosas que no me pasaron antes, ¿no? Que yo iba a la iglesia, pero no me pasaban. Pero como no era mi decisión que quería ir a la iglesia, y que ahora tomé la decisión, me pasaron demasiadas cosas. Y ahora me siento muy bien, me siento muy contento, me siento genial. No, es una paz que no se puede explicar, y como que me gusta mucho eso, ¿no? Qué bueno. Nacho, ¿ayer pasó algo con vos y algún conocido? Sí, yo estaba orando mucho por un primo mío que tiene los padres que están en unas adicciones, y que a él le duele mucho ver a los padres así, ¿no? Y a mí me ponía muy mal porque también pasé y estoy pasando por esas cosas, y me dolió mucho, y yo me puse a orar por él, siempre me pongo a orar por él, y ayer se vino a quedar a dormir a mi casa, y ese mismo día yo estaba acá orando con mi mamá, estábamos orando, y de repente él abre la puerta, y bueno, y yo, como estábamos orando, yo no tenía los ojos abiertos, y sentí que alguien abrió la puerta, y como que se fue, pero no, terminamos de orar, y él estaba acá sentado al frente de nosotros con los ojos cerrados, y en ese momento dije, qué grande Dios, ¿no? Porque puedes sentir eso, que escucha, que no, que está con vos, que te escucha lo que le pedís, como dice la palabra, que pídeme y yo te daré. Y fue muy bueno eso, que Dios me escuchó, y él ayer hizo la oración de entrega, y ahora también me está pidiendo que cómo se ora y cómo tengo que hacer, qué son las cosas que tengo que hacer. Y fue muy bueno porque yo le dije a Dios que me use, que tenga un plan para mí. ¿Cuáles son mis planes? Le preguntaba muchas veces a Dios. Y Dios me está demostrando que pude ser un ejemplo para mi primo. Yo sé que no soy un ejemplo wow, pero como que pude hacer un cambio en mi vida, y pude cambiar la vida de mi primo. Y eso fue muy bueno para mí. Bien. ¡Qué hermoso! Judith, ya podemos cerrar la reunión. Creo que con estos testimonios ya estamos hechas. ¿Qué pensás? Tremendo, tremendo. Y yo quisiera también que Gastón y Nacho me contaran un poquito si los jóvenes se están juntando o no se están juntando. ¿Qué está pasando entre los jóvenes y adolescentes? Empiezo yo, bueno. En las reuniones de ADOS estamos teniendo una banda bueno, tuvimos dos testimonios de distintas personas, ¿no? Que primero fue de una pareja que tuvieron un hijo joven, y fue muy bueno porque ahora que nosotros estamos en esa edad, nos está demostrando que no importa la edad de seguir a Cristo, ¿no? Que no hay una cierta edad para poder seguir, sino que de todas las edades. Y los testimonios de esas personas nos están ayudando mucho para nuestro camino, porque ahora somos chicos, pero más adelante vamos a crecer, y ellos nos están demostrando qué nos va a pasar, que tengamos fuerza, que pongamos la confianza en Dios, ¿no? Y está muy bueno. Qué bueno. Gastón, ¿vos qué le dirías a los jóvenes? ¿Que se enganchen o que no, que está todo medio? No, estamos cada vez mejor, cada vez nos vamos para arriba. Ya me estaba asustando. Cada vez mejor las reuniones. Así que los sábados, para aquel joven que está viendo, si se quiere unir, ya sabe, nos manda un mensajito y ya lo unimos, no hay problema. Pero la verdad que muy buenas las reuniones de jóvenes, están siendo de bendición para otras personas. Se pudieron unir gente de danza, que voy yo con Rocío, y la verdad que están conociendo, y eso me pone más muy alegre y con ganas de seguir, con muchas expectativas, de seguir creciendo y de seguir avanzando, ¿no? Con los Hawks. Qué bueno. Eli, ¿querías decir algo?
estoy tan contenta, tengo una moto adentro, así que lo único que quisiera decirte es que por favor, Josué, vamos a empezar la reunión. Hola a todos. La verdad que qué increíble escuchar esto, escuchar los testimonios y saber que a pesar de las situaciones que estamos pasando, Dios se manifiesta, Dios está presente en la iglesia a través de las redes, a través de la tecnología y contento. Así que, ¿qué les parece si nos tomamos unos minutos para alabar, para cantar? La oscuridad venció, llenas de color, todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar, con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Seguiré, como en mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Reino en la tierra se verá. Esperanza la creación alumbrará para siempre, vives en mi corazón, ya no hay temor, encuentro tu perfecto amor. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador, a Jesús seguiré, como en mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré, como en mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, Salvador, a Jesús seguiré, como en mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré, como en mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. A Jesús seguiré. Seguimos a ti, Jesús. Te seguimos a ti, papá. Gracias, Señor, por estar, por demostrarnos que si te seguimos, Señor, tú cambias nuestra realidad. Gracias, papá. Queremos bendecirte en esta noche, Señor. Queremos bendecirte. Queremos escucharte, Señor. Queremos recibir de tu palabra.
amaste primero con amor verdadero. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Una alegría estar compartiendo estos momentos con ustedes. Sabe que ayer justo fui a visitar a mi mamá para, bueno, es una persona mayor, para asistirla, llevarle unos medicamentos. Y a la vuelta me tomé un remis rumbo a mi domicilio. Y claro, el chofer del remis venía hablando con el dueño del taxi por teléfono y luego, bueno, me comenzó a hablarme a mí acerca de lo que le estaba pasando. Y él decía, bueno, que le había agarrado un pico de presión, que estaba preocupado, que si bien es una persona tranquila, pero bueno, estaba viviendo muchas cosas muy fuertes. A su esposa la tenían que intervenir quirúrgicamente. El tema económico. El tema que tenía que ver con que en la casa aún estaba viviendo otros familiares que él veía que no colaboraban. Dice, bueno, y él me decía, yo compro algo para tener en mi casa, para comer, y los que están, lo único que hacen es devorar, pero ninguno colabora, ninguno participa de la economía. Y realmente me dio mucha pena, ¿no? Me dio mucha pena este hombre, ¿no? Lo que estaba viviendo, y sobre todo poder ver en su testimonio, en lo que él decía, la situación de un hombre que se encontraba encerrado, ¿no? Sin saber qué hacer, ¿no? Sin saber cómo actuar. Como que las situaciones lo desbordaban, entre el problema de su mujer, el tema económico, los familiares, y qué hacer. Creo que todos tenemos situaciones, a todos nos pasa. Situaciones que a veces nos desesperan, que nos paralizan. Y bueno, una de las reacciones más normales es que, bueno, le echamos la culpa a alguien. Bueno, tiene la culpa, bueno, este que me está chupando la sangre, no colabora. Tiene la culpa el gobierno que no me deja trabajar. Tiene la culpa aquel o aquella persona que me hizo esto o aquello. Pero claro, frente a esta reacción de echar la culpa a un tercero, lo que nos suele suceder en regla general es que nos inmovilizamos, nos quedamos en la queja, en la angustia, en la tristeza, y el callejón sin salida cada vez es más estrecho y más asfixiante. Es cierto que a veces hay situaciones que no nos permiten pensar en algo distinto, en una salida, en una posibilidad. Pero damos gracias a Dios que Él siempre es un Dios de oportunidades, un Dios de nuevos comienzos, un Dios que nos da la capacidad de mirar aún la realidad de una manera diferente. Nunca voy a olvidar aquellos momentos en que mis amigos empezaron a casarse y yo, proviniendo de un hogar de padres separados, me daba mucha curiosidad cómo era formar un hogar donde el matrimonio se llevara bien. Así que yo miraba con mucha curiosidad a estos amigos, estos hermanos que se iban casando, cómo se llevaba la pareja. En algunos casos, bueno, ya cómo iban criando a sus hijos. Y estos modelos a mí me animaban mucho, en el sentido que yo había vivido una experiencia que, como quizás te pasa a vos, es una experiencia que marcó tu vida y vos decís, bueno, así es la vida, ¿no? O así es la familia. No pueden faltar discusiones, no pueden faltar problemas. Bueno, un divorcio, bueno, es lo más normal.
Pero cuando uno empieza a ver otros modelos, es como que a uno se le abre la mente, el corazón, y uno dice, wow, algo distinto es posible. Algo mejor es posible. No es solamente una ilusión, sino que hay una realidad en Dios que nos permite soñar y tener una visión de un futuro mucho mejor al que quizás tuvimos o tenemos. Por eso es tan importante el tema de ser modelo como hombre, como familia, como iglesia, porque hay mucha gente que nos está viendo, que nos está mirando y que viéndonos a nosotros quizás le estamos dando la esperanza de que vivir de una manera distinta es real, ¿no? Es posible, es verdadera. Pero claro, muchas veces entre ese callejón sin salida y ese futuro que decimos, bueno, qué lindo sería si, pareciera haber una brecha muy grande y muy difícil de zanjar, de saltar, de llegar. Y aquí es donde juega algo tan fundamental para nosotros como creyentes, que es la fe. Justamente el autor de los Hebreos nos dice que la fe, capítulo 11, versículo 1, dice, es la certeza de lo que se espera. Quizás vos ahora estás, como te estaba contando, en una situación semejante a la de este remisero. Una situación donde te sentís como en un callejón sin salida. Y esto te angustia. Y no ves ninguna posibilidad de un cambio. Pero qué bueno que la fe en Dios nos permite ver algo distinto hacia el futuro, algo que Dios nos promete, algo que Dios ha hablado. Él nos ha hablado de una vida abundante, Él nos ha hablado de una vida de gozo, no una vida sin problemas, pero sí una vida plena, digna y linda de ser vivida, una vida que podemos disfrutar. Y esta certeza futura hace más quizás llevadero nuestro presente, a veces tan acotado o tan difícil. Pero bueno, es lo que Dios nos habilita, ¿no? Que tú y yo podamos pensar hacia el futuro, que Dios tiene un buen plan para mi vida y para la vida tuya. Yo no sé lo que estás viviendo ahora, no sé la crisis, y estoy seguro que quizá lo que estás viviendo vos lo sentís como algo, bueno, nadie me puede entender, las presiones que tengo, las deudas que tengo que pagar, la gente que tengo que alimentar aquí dentro y hay un solo ingreso y ahora está escaseando. Pero qué bueno que te pueda dar esta palabra. Hay un Dios que te da la posibilidad de soñar, de ver un futuro distinto para tu vida, para tu familia, y esto te va a dar la capacidad de sobrellevar esta crisis actual y caminar en pos hacia aquello que Dios tiene para tu vida. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dios es un Dios bueno y tenemos que tener por cierto que Él tiene algo bueno para tu vida. Pero claro, vos me vas a decir, bueno, está bien, pero no doy más, no tengo fuerzas. Y sabes que el Señor Jesús, una vez hablando con sus discípulos, ellos le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Vos nos hablas de fe, nos hablas de una vida plena, pero realmente sentimos que no tenemos la fuerza para llegar a creer en aquello que tú nos prometes. No tenemos la fuerza para poder ver aquello que tú dices que tienes para nosotros. Estamos envueltos en una crisis tan grande que no nos permite
sacar la cabeza, ¿no? Como a veces se dice. Pero Lucas 17, versículos 5 y 6, así les contestó Jesús a sus discípulos. Ellos le dijeron, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, a este árbol, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. En el Evangelio de Mateo nos dice que le podemos decir a este monte, sal de aquí y vete a la profundidad del mar. Y lo haría, ¿no? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, tendrías poder para poder soñar e ir en pos de lo que Dios tiene para tu vida. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, tendrías la capacidad de sobrellevar la actual crisis y encaminarte hacia lo que Dios tiene para vos. Es interesante porque el Señor utiliza en otra oportunidad el ejemplo de la semilla de mostaza. Y ciertamente la semilla de mostaza es una semilla muy pequeña, muy diminuta. Pero que una vez plantada y una vez que se van formando las raíces y va brotando el tallo de este arbusto, va tomando un tamaño realmente muy significativo, impresionante. Aún dicen que llega a ser aunque es un arbusto, pareciera un árbol en algunos casos, de 2, 3, 4 metros de altura, y que tiene una capacidad de crecer que aún llega a ser un árbol que se extiende sobremanera, aún imposibilitando en algunos casos otros cultivos. Es decir, lo que pareciera algo tan pequeño, diminuto, débil, se transforma en algo que realmente es asombroso. Y el Señor Jesús en estas oportunidades es donde Él dice que el reino de los cielos es semejante a este grano que parece pequeño, débil, indefenso. Quizás como fueron aquellos primeros discípulos, pero que llegado el tiempo, llegada la madurez, iba a crecer sobremanera, a tal punto que la fe cristiana hoy es desarrollada en todo el mundo conocido, ¿no es cierto? De algo tan débil llegó a ser algo tan significativo. Pero la semilla de mostaza realmente es un ejemplo tremendo para aquellos que a veces nos sentimos sin fuerzas, nos sentimos encerrados. Porque justamente el Señor nos dice que la fe es lo que nos da el poder para ir hacia aquello que Dios tiene para nosotros. Pero que no es necesario tener una fe sobrehumana. No es necesario tener un poder o una capacidad en nosotros mismos, sino que nos dice que si nuestra fe es como un grano de mostaza. Y la primera característica de esta fe que el Dios nos da es su origen. ¿De dónde viene esta fe que necesitamos? Viene de Dios. La fe es un don de Dios, algo que Dios nos da. En otro sentido también dice que la fe es un fruto del Espíritu. El Espíritu Santo que viene a nuestras vidas da como fruto fe. Es decir, la fe no es una capacidad natural. Todos sabemos que hay gente optimista y hay gente pesimista. A veces en nuestro temperamento, ya desde nuestra infancia, nos damos cuenta que hay gente que pareciera que no tiene problema en llevarse el mundo por delante, que piensa que todo le va a ir bien, y hay otros que son más temerosos, más dubitativos y tienen miedo, ¿no? Desconfianza. Pero no es una capacidad natural esta fe, porque esta fe se origina
en Dios. El origen de la fe es Dios mismo. Pablo dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que tiene poder, esa palabra de Dios que transforma, esa palabra de Dios que golpea como martillo y rompe la piedra, esa palabra de Dios que dijo sea la luz y fue la luz. Esa palabra de Dios que le dijo a aquel leproso, quiero, sé sano. Y en el momento la lepra le abandonó. El poder no está en nosotros. El poder está en la fe que viene de Dios. Y en este sentido la comparación de la semilla es muy interesante porque esa semilla, ese grano de mostaza es tan diminuto, pero en sí tiene el poder de crear una vida impresionante. Una vida que se multiplica en forma infinita, de ese tamaño pequeño hacia un árbol tan inmenso. Nunca olvido una experiencia que tuve en la primaria. Ustedes saben que a veces nos hacen hacer ciertos ejercicios de ciencias naturales y nos habían dicho, bueno, poné un secante con agua y un poroto y va a crecer, ¿no? En su momento va a germinar, va a salir la raíz, va a salir el tallo. Yo había puesto este experimento, lo había puesto abajo de mi banco, abajo de mi pupitre, ¿no? Desde el colegio, y la verdad que me había olvidado. Y no sé cuánto tiempo pasó sin que yo hiciera nada ni tuviera conciencia. Y cuando quiero buscar algo abajo de mi pupitre, encuentro este frasco. Lo saco. Pero era impresionante. Había crecido un tallo, no sé si de 30, 40 centímetros. Pensar que estuvo en la oscuridad, estuvo oculto, no le volví a poner agua. Pero el poder que había en esa legumbre, en esa semilla. Así es el poder que viene de la palabra de Dios y que se implanta en nuestras vidas y que genera fe. Por eso, si tu caso es que es la primera vez que escuchas un mensaje acerca de la fe, quizás me estás diciendo, mira, yo no tengo fe, la verdad que no creo. Yo te digo de parte de Dios, si tú escuchas la palabra de Dios, vas a ver que vas a comenzar a abrirte, a creer, a soñar que algo distinto es posible en tu vida. Y eso no es tu capacidad. Eso es el poder de la palabra de Dios. Esa es la semilla que es plantada en tu vida y que puede ser muy pequeña, pero que tiene todo el poder genético de crear algo nuevo, algo bueno y algo grande. Por eso es que es importante el origen. El origen de la fe no somos nosotros mismos, es Dios, que nos lo da por medio de su palabra. Segundo lugar, la característica de esta semillita que tiene ese poder tan tremendo es que no importa el tamaño cuando la misma proviene de Dios. Y en este sentido muchas veces solemos hacer cálculos racionales en nuestra mente y decimos, estoy en una situación tan crítica y Dios me habla de algo tan tremendo y hermoso, pero lo veo tan distante. Y en nuestros cálculos humanos empezamos a decir, es imposible. Es imposible. No nos dan los números, no nos dan
las fuerzas. En algunos casos, cuando ya vamos transcurriendo algunos años de vida, aún podemos pensar, no nos van a dar los años de vida para que esto sea posible. Pero nuevamente, el Señor nos desafía a no ser sabios en nuestra propia opinión, a no neutralizar esa fe que va creciendo en nuestras vidas con razonamientos negativos, a que no nos importe que el tamaño de esa fe pareciera ser tan pequeña, porque la misma proviene de Dios y tiene todo el poder de generar algo nuevo para vos, para mí. Por eso es importante que para ir hacia lo grande debemos comenzar a conquistar lo pequeño. Porque claro, a veces tenemos crisis tan significativas en nuestras vidas que pese a que podemos soñar algo distinto, la diferencia, la distancia es tan grande que nuestra mente dice no es posible. Pero Dios en esta hora te desafía a creer que al que cree, todo le es posible. A confiar en que para llegar a aquel sueño que Dios ha puesto en tu corazón, no tienes que simplemente pegar un salto, sino algo más sencillo. Tienes que dar un pequeño paso. Uno puede encontrar un montón de estudios, anécdotas, predicaciones acerca de lo importante que es formar hábitos, ¿no? Y si uno quiere ser un atleta, no va a llegar a serlo por una semana que esté entrenando 16 horas por día. Lo más probable es que si uno quisiera hacer eso, en el caso de algunos terminaríamos muertos de un infarto porque no nos daría el cuero. En el caso de otros terminarían con algún problema muscular, con alguna distensión, algún desgarro. Lo cierto es que para generar un atleta, uno tiene que empezar de a poco. Tiene que ser constante. Tiene que empezar haciendo los ejercicios que a cada momento son necesarios para fortalecer los músculos, la elasticidad, etc. Y así con cualquier hábito que queramos desarrollar. Quizás estás en una crisis matrimonial y el Señor te está diciendo, bueno, es posible tener un matrimonio sano, bueno, amoroso. Pero Él te está desafiando ahora que esa fe la apliques en cosas pequeñas, concretas. Quizás siendo agradecido con tu esposa, te cuesta. Te cuesta quizás porque vos ves que ella no hizo lo suficiente de acuerdo a tu criterio. Pero bueno, pero vos tenés que empezar de a poco, paso a paso, cambiando tus actitudes, cambiando tus palabras, hablando bien. Y poco a poco vas a ver cómo va a ir cambiando el ambiente de tu hogar. Y esa fe pequeña que te decía algo distinto es posible, se va a ir realimentando. Y cuando menos tiempo te quieras dar, te vas a dar cuenta que tu familia cambió. Para ir hacia lo grande tenemos que comenzar con lo pequeño. Para el cumplimiento de una visión de gloria hace falta encaminarnos paso a paso, tiempo al tiempo. Pero esa fe tiene que estar dispuesta a dar esos pequeños pasos, porque eso va a realimentar la fe. Es como que si uno pusiera esta semilla pequeña, pero la tapara con rocas, no le daría el riego necesario y estaría inhabilitando la capacidad de esa semilla de generar un árbol grande. Pero el Señor te manda a vos y a mí, ¿a qué? A que reguemos,
a que hagamos lo que tenemos que hacer, a que demos esos pasos pequeños que nos van a permitir conquistar lo grande. No son pocas las acciones de Dios en la historia de la fe, donde hombres y mujeres tuvieron que comenzar haciendo cosas pequeñas para llegar a lo grande. Y, por ejemplo, hay una profecía que habla del libro de Zacarías, donde estaban reconstruyendo el templo, pero la reconstrucción implicaba remover una montaña de escombros. Y qué difícil es remover una montaña de escombros. Qué difícil a veces es remover escombros que hay en nuestra vida, en nuestras actitudes, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos. Pero Dios por su palabra anima y nos dice, no es con ejército, no es con espada, no es con tus fuerzas, ni con tus ganas. El poder del Espíritu está disponible para que tú puedas empezar piedra a piedra a desarmar esos escombros, a quitarlos de tu vida, de tu familia, de tu hogar, y así edificar un hogar bueno, alegre, pleno. El origen de la fe es nuestro Dios. El tamaño de la fe no importa, porque por más pequeña que sea, tiene el poder genético de dar a luz un árbol tremendo. Pero tú y yo tenemos que hacer lo que nos corresponde. Y por eso el tercer aspecto es poder perseverar en estas cosas pequeñas. Es como cuando uno dice, bueno, quiero tener mi vida devocional. Y yo recuerdo en una época en la comunidad donde estábamos, había salido un libro que se llamaba Ni tan solo una hora, y había estado aún este pastor tan famoso coreano, Yonggi Cho, que era un hombre de oración, y toda su iglesia era una iglesia de oración. Y entonces la consigna era, bueno, hermano, a partir de ahora hay que orar 1 hora por día. Y claro, cuando uno muchas veces no termina de tomarse 5 minutos para leer la Escritura, pasar a leer 1 hora por día, orar 1 hora por día, parece un abismo. Pero nuevamente, la perseverancia en pequeños pasos es lo que te va a llevar a triunfar, a cumplir el sueño, a ir por más. Si tú quieres desarrollar una vida de oración, date 10 minutos por día. Y vas a ver que con el tiempo te van a parecer pocos y escasos. Pero lo importante que es perseverar en las cosas pequeñas. No desestimes los pequeños triunfos, los pequeños logros, porque son las herramientas que Dios usa para llevarte a grandes triunfos. Cuando Dios quiso salvar a la humanidad, no mandó a un rey montado en un caballo, sino que mandó a un bebé indefenso, cuyos padres tuvieron que huir porque querían matarlo. Pero ese bebé creció y llegó a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso en esta hora, querido amigo, lindo que podamos estar juntos. Quiero que en medio de tu crisis, no sé cuál es la tuya, no sé si puedo ponerme en tus pantalones. Quizás en los de algunos sí, porque viví mis crisis. Pero quizás algunos vivieron crisis que yo no viví y quizás yo no tenga la autoridad en mí mismo de decirte te entiendo, te comprendo. Pero hay un Dios que se hizo hombre, que sufrió y que Él sí te entiende y Él sí te comprende. Y es Él que por medio de esta palabra quiere sembrar en tu corazón fe. Una fe que quizás tú dices, bueno,
algo siento. Y quizás te parece pequeño en relación a la crisis que estás viviendo, pero esa fe tiene todo el poder sobrenatural para transformar tu vida. No desestimes, riega esa semilla, cuídala, que a su tiempo dará fruto. No menosprecies las cosas pequeñas, da los pasos necesarios y vas a ver que tu vida va a cambiar, tu familia va a cambiar, tu entorno va a cambiar. Que Dios te bendiga.